Buenas tardes, profesor, compañeros todos. En esta oportunidad, a mi grupo de mí le ha tocado exponer acerca del mercado secundario del over the counter, más conocido como OTC. El profesor es Soto Pérez Palma, el curso es Instrumentos Financieros. Los integrantes son Belleza Melissa, Serna Santiago, Paredes Alison y Sandoval Joseph. Bueno, para ello debemos tener una clara definición que es mercado secundario el over the counter con respecto a acciones. Bueno, vamos a hablar primero qué es el mercado secundario. Bueno, el mercado secundario over the counter es un mercado en el cual se negocian diversos instrumentos financieros, como pueden ser las acciones, las divisas, los bonos, en el cual es de manera bilateral, es decir, que es entre dos partes. Y bueno, hoy en día es la tendencia a negociar mediante las operaciones en sistemas electrónicos. Y como dije, se negocian las condiciones bilaterales o bilaterales. Bueno, algunas características de los mercados over the counter es que es bilateral, es en el cual se hacen públicos los precios de compra y venta vía teléfono o pantallas, y todas las operaciones se ejecutan de su propia cuenta. Como también la negociación multilateral, en la que existe una pantalla operada por uno o varios intermediarios que son conocidos como los brokers, y las operaciones se ejecutan entre los terceros sin que el intermediario sea contrapartida. Bueno, acerca del marco legal y las regulaciones de la OTC, estas se pueden formalizar entre un banco de inversión o un cliente o entidades financieras. Los contratos OTC regulan lo que es la financiación, el cual en este aspecto se determinan los eventos con cuya ocurrencia el contrato termina automáticamente o antes del tiempo por deseo de una parte. Lo que es la compensación, en el cual se determina el derecho de una compensación, una garantía bilateral, una cobertura, el cual es una regla sobre la constitución de garantías para reclamaciones pendientes, los pagos, que en el cual se regulan las modalidades de pago, como son los intereses de mora, los saldos de flujo de pago, también son los impuestos, en el cual se regulan los aspectos impositivos, el cálculo de interés, donde se determinan los métodos del mismo, las definiciones en el cual se establecen conceptos estandarizados utilizados en las operaciones over the counter. Bueno, ¿cuáles son los posibles riesgos en este tipo de mercado? Una es la pérdida potencial, en el cual si una de las partes decide terminar con el contrato, puede ser una pérdida total del capital invertido. Otra es el riesgo de crédito, en el cual se trata de riesgo de las pérdidas ocasionadas. Otra es el riesgo de liquidez, en el cual el inversionista corre riesgo de que no pueda cerrar o liquidar la operación OTC. Otra es el riesgo de tipo de cambio, en el cual los activos se negocian en una moneda distinta, y si esta moneda baja o sube, puede generar cambios en tu capital. Otra es el riesgo de margen de ganancia, en el cual el inversionista no puede proporcionar la garantía, y este puede ser terminado antes del tiempo sin avisar a la otra parte. El riesgo de entrega, cuando está acordada una entrega física al concluir la operación OTC, y en algunas circunstancias es demasiado caro. Y otros riesgos pueden ser la ausencia de regulación y supervisión. Bueno, la actividad del mercado secundario. Bueno, esta negociación tiene como fin lograr la rentabilidad. Por ello, tiene como fin brindar una liquidez determinada a los títulos que con anterioridad fueron emitidos en el primario. Y eso ayuda a garantizar una estabilidad económica. Bueno, ¿cuáles
son sus objetivos? Como dije, es darle liquidez a los títulos de los valores en una empresa. Los tipos son no organizado y organizado. Bueno, ¿cuáles son? Vamos a dar las pequeñas diferencias entre mercado secundario y mercado primario. Correcto. Según podemos apreciar en la siguiente diapositiva, al ver la diferencia entre mercado secundario y primario, vamos a mencionar solamente tres, en los cuales consideramos son las más importantes. El primero sería los participantes. En el mercado organizado existe toda clase de inversores. En el mercado de OTC, principalmente instituciones financieras. En estos pueden haber también los tipos de fondos de pensiones. Otro de los que consideramos más importantes es la liquidez, debido a que en el mercado organizado existe una alta liquidez en el mercado secundario y en el mercado OTC existe una baja y hay riesgo de liquidez. Luego, en los tipos de riesgos podemos apreciar que en el mercado organizado son reducidos y en el mercado OTC es alto, porque existe una contrapartida y un riesgo sistémico. Asimismo, existe un riesgo de liquidez. Las ventajas y desventajas de los OTC. Bueno, para poder apreciar las ventajas, vemos que no hay un mercado en específico. Además de que el precio se negocia por ambas partes. Tiene que ser un contrato en el cual ambas partes entren a un acuerdo y ambos salgan beneficiados. Las cláusulas pueden ser diversas, dependiendo de las participantes. Otro también es que no se cobra por el servicio de intermediario, es totalmente gratis. Ahora, las desventajas vendrían a ser que el comprador asume el riesgo de que el emisor pueda declararse en insolvencia. La insolvencia quiere decir que prácticamente no tiene los medios de cómo poder pagar este tipo de contrato. Y también tenemos que hay una escasa liquidez por las partes, no podría haber mucho dinero como para poder realizar las diversas operaciones. En las acciones podemos apreciar que son las partes en las cuales se divide el capital social de una empresa. Eso quiere decir que al obtenerlas uno se convierte en accionista y como consecuencia en propietario de una parte de la sociedad. Eso quiere decir que cuando una persona tiene una acción dentro de una empresa, entonces tiene el valor del voto y también de tener una opinión dentro de la misma. Ahora, podemos ver que las acciones liberadas, en algunos casos existe un aumento del capital social. La sociedad emite las acciones en compensación con las reservas acumuladas. En consecuencia, los accionistas no deberán desembolsar ningún monto para satisfacer el aumento. También tenemos las acciones de oro, en las cuales otorgan ciertos privilegios a la hora de la toma de decisiones en las asambleas, es decir, derechos especiales de voto. Por ende, su propietario podrá ejercer mayor control sobre la vida societaria que los otros accionistas. Propietarios tienen mayor control sobre la corporación. También tenemos la acción preferente, en la cual se debe considerar que este tipo de acciones es poco habitual en el mercado español. No debemos confundirla con la participación preferente que son activos financieros. También tenemos la acción nueva, en la cual puede no tener derecho a todo dividendo de ejercicio. Podemos apreciar los derechos en los cuales prácticamente al tener acciones existe el derecho a voto en la junta de accionistas, como anteriormente lo habíamos dicho. Se puede exigir información sobre la empresa y cómo el avance y los diversos resultados que pueden generar a futuro, además de recibir los dividendos, eso quiere decir las ganancias emitidas. Se pueden vender las acciones que se dispongan según cuántas tenga cada accionista. Las obligaciones son soportar las pérdidas si la empresa no obtiene buenos resultados. Eso quiere decir que si existe, si la empresa quiebra, entonces prácticamente todos los accionistas tendrían el mismo resultado. Pagar totalmente la suscripción de las acciones. Por derecho, para tener una acción, realmente se tiene que pagar el dinero correspondiente. La rentabilidad. La rentabilidad. Las acciones son activos que ofrecen una determinada rentabilidad. La rentabilidad de una acción es una relación existente entre la cantidad invertida en una acción determinada de una empresa y el resultado económico que dicha actividad proporciona. Los tipos de rentabilidad.
Los rendimientos obtenidos por un inversor cuando adquiere una acción procedente por una parte de la posible revalorización del precio del título y también de los dividendos obtenidos. Podemos ver que la rentabilidad de las acciones plusvalias, las plusvalias, si el segundo es mayor que el primero, y minusvalias en caso contrario. Es una estrategia más agresiva y arriesgada. Posteriormente vamos a pasar a explicar cada uno de los ejercicios. Bueno, acerca de los ejercicios, este primer ejercicio dice: las acciones comunes de una empresa pagan anualmente un dividendo de $0.25 por acción, que se espera se mantenga constantemente por largo tiempo. La pregunta es: ¿cuál es el valor de esta acción para un inversionista que requiere una tasa de rentabilidad del 15%? Bueno, como datos tenemos el dividendo, que sería 0.25, la tasa de rentabilidad, que es el 15%, y el precio real, que sería 2.85. Bueno, para esto vamos a hacer la forma del precio actual, en el cual se divide el dividendo entre la rentabilidad, que vendría a ser 0.25 entre 0.15, que saldría 1.6. Bueno, tenemos otra pregunta que dice: si el precio de hoy en día es 2.85, ¿cuál sería su rentabilidad? Bueno, vamos a hacer la fórmula de rentabilidad, que vendría a ser el dividendo entre el precio actual, que sería 0.25 entre 2.85, que como resultado tendríamos 0.0877193 y en porcentaje sería 8.77%. Como segundo ejercicio tenemos: se espera que las acciones comunes de una empresa paguen un dividendo de 0.30 y al final del periodo se vendan a $2.88. ¿Cuál es el valor de esta acción si se requiere una tasa de rentabilidad del 15%? Bueno, como datos tenemos del dividendo, que vendría a ser 0.3, y que deseas que se vendan a 2.88, y la tasa de rentabilidad que deseas ganar sería el 15%. Bueno, para esto vamos a hacer la realización del precio actual, en el cual se hace el dividendo entre la rentabilidad más 1 más el precio en el cual se vende entre la rentabilidad más 1, que sería 0.3 entre 1 más el 15% más 2.88 entre 1.15, que como resultado tendríamos 2.7682. Y como otra pregunta tenemos: si el precio de una acción es 2.67 y paga un dividendo de 0.30, si se espera venderla en 2.88, ¿cuál sería la tasa de rentabilidad? Entonces, como fórmula de rentabilidad tendríamos dividendo entre el precio actual más el precio esperado menos el precio actual entre precio actual, que sería 0.3 entre 2.77 más 0.11 más 2.67, que como resultado tendríamos 0.148 y en porcentaje sería 14.8%, que equivale al 15%. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.